Buenas a todo quien esté escuchando esta presentación. Me presento, mi nombre es Maximiliano Schuller y voy a hablar de pólipos endometriales respecto a un paper de diagnóstico y manejo basado en la evidencia del año 2020. Como se mencionó anteriormente, esta presentación está basada en este paper que se ve aquí, que es sobre pólipos endometriales, que nos dice de diagnóstico y manejo basado en la evidencia. Para que hablemos todos el mismo idioma respecto a la evidencia mostrada en este paper, se habla de evidencia del tipo 1, que sería evidencia de estudios bien diseñados que se han randomizado. En la evidencia tipo 2, guión 1, sería evidencia no randomizada de ensayos clínicos. Evidencia tipo 2.2, evidencia de estudio bien diseñado, de casos control o de cohortes. Y evidencia tipo 2-3 sería evidencia de series de casos que están bien diseñadas. Y evidencia tipo 3 que sería evidencia solamente de opiniones de expertos. Y respecto a finalmente las recomendaciones que van a entregar, se van en tres categorías: en evidencia tipo A, de nivel A, que serían recomendaciones basadas en buena y consistencia de evidencia científica; tipo B, que serían con limitaciones o inconsistencia científica; y las tipo C, que solo están basadas en recomendaciones y opiniones de expertos. A modo de introducción, ¿qué son los pólipos endometriales? Son neoplasias endometriales únicas o múltiples de tamaño muy variable, que en general tienen morfología sésil con base de implantación que puede ser grande o pequeña, o pueden ser además pediculados. Todos los pólipos constan de tres elementos: glándulas endometriales, estroma y vasos sanguíneos. Respecto a los factores de riesgo de generar pólipos endometriales, se encuentra la edad avanzada, la hipertensión, la obesidad, el uso de tamoxifeno, la anovulación crónica y el hiperestrogenismo. Deteniéndome un poco en el hiperestrogenismo, algunas algunas condiciones médicas que provocan hiperestrogenismo son la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia tardía, los tumores de estroma gonadal, secretores de estrógeno y la enfermedad hepática crónica, el daño hepático crónico, que, como principales factores de riesgo para la formación de pólipos endometriales. Respecto a los pacientes que reciben terapia hormonal como el tamoxifeno, tienen un riesgo específico aumentado de desarrollar pólipos, con estudios de clase 1 y clase 2 que muestran una prevalencia entre el 30 y 60% de la presencia de pólipos en este tipo de pacientes. Y por último, como factor protector está el uso de dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel como tratamiento para los pólipos endometriales que están propuestos en estudios de tipo 2 con buenos resultados. Sin embargo, no se encuentran validados actualmente aún. Dentro de la clínica de los pólipos endometriales, el principal motivo de consulta en mujeres premenopáusicas fue el sangrado uterino normal, hasta en un 40% de las pacientes. Eh, Como segundo motivo de consulta principal en pólipos es la infertilidad, siendo en estudios de tipo 1 y en revisiones Cochrane la infertilidad y la infertilidad asociada fuertemente a la presencia de pólipos endometriales. E incluso la evidencia sugiere que en un 63%, que más del 63% de las mujeres que fueron tratadas con polipectomía histeroscópica pudieron concebir posterior a este procedimiento. Por último, la malignidad, la malignidad de los pólipos es una complicación rara y ocurre solo entre el 0 hasta el 12,9% de las pacientes. Por otro lado, la gravedad de los síntomas no está relacionado con el tamaño, el número o la ubicación de los pólipos. Entrando más de lleno en la clínica de los pólipos, un tema muy importante son los pólipos e infertilidad, como mencioné anteriormente. Respecto a esto, se ha encontrado en distintos estudios que hay entre un 6 y un 32% de las pacientes con presencia de pólipos endometriales asintomáticos en mujeres infértiles que se van a realizar una histeroscopia previa a una fertilización in vitro. Se ha relacionado la infertilidad con los pólipos en diferentes estudios con la hipótesis de que hay un defecto en la implantación del embrión por la presencia de los pólipos, donde se ha estudiado que se expresa menor cantidad de marcadores moleculares que van a hablar de la receptividad endometrial, que son el HOXA10 y el HOXA11.
Actualmente el debate se encuentra para hacer el diagnóstico de los pólipos endometriales, si se debe hacer con histerosalpingografía, con ecotv de 2 dimensiones, con ecotv con 3 dimensiones y otras técnicas más, o con biopsia directamente de la lesión guiada por histeroscopia. Es por esto que luego del análisis de diferentes estudios principalmente tipo 2, se encontró que la ecografía transvaginal, ya sea 2D o 3D, llegan a sensibilidades y especificidades cercanas al 96% y 100% en especificidad. Versus la biopsia, que si bien es una técnica más sensible y más específica, es una técnica invasiva y es una técnica que además requiere mayores costos. Por lo tanto, las recomendaciones diagnósticas las recomendaciones para hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes son la ecografía TB como principal método para hacer el diagnóstico en mujeres en edad reproductiva. Incluso, como mencioné anteriormente, la precisión diagnóstica aumenta cuando se agrega doble color, se agregan reconstrucciones 3D y contraste, ambas de evidencia nivel B. Y como mencioné también, se deben evitar los métodos invasivos a ciegas también para el diagnóstico de pólipos con evidencia nivel A. La histeroscopía en las consultas privadas o en las consultas principalmente muestra también, como dije, mayor precisión diagnóstica, pero se debería dejar para pacientes infértiles con sospecha de pólipos con evidencia de nivel B. Y por último, los pólipos, como mencioné también anteriormente, por estos nuevos estudios con esta hipótesis de los marcadores moleculares, pueden afectar directamente la receptividad endometrial en los pacientes. Sin embargo, como está en estudio aún, es una evidencia nivel C. Continuando con el manejo de este tipo de pacientes que están en edad fértil con deseos también de fertilidad, se ha demostrado por diversos estudios tipo 2 y además por revisiones Cochrane que la polipectomía histeroscópica es una intervención factible y segura, sin riesgo de formación de adherencia intrauterina después del procedimiento, que permite además no comprometer los resultados reproductivos con técnicas de fertilización in vitro que se hagan posterior al tratamiento, incluso duplicando las tasas de fertilidad que existían en este tipo de pacientes y de éxito de fertilización in vitro luego del procedimiento de la esterectomía, de la polipectomía histeroscópica. Y por otro lado, estudios de clase 2 han demostrado que es un procedimiento costo efectivo, que es seguro y es rentable además. Respecto a los pólipos y malignidad, siendo la prevalencia de las lesiones premalignas en mujeres postmenopáusicas solo un 3.4%, la prevalencia de lesiones malignas en el mismo grupo, mujeres postmenopáusicas, un 4.9%, y la prevalencia de lesiones malignas en premenopáusicas del 1.1%. Sin embargo, este riesgo va a aumentar en mujeres que sean asintomáticas, es decir, que tengan un sangrado uterino normal, y también va a ser mayor en mujeres que tengan factores de riesgo, como lo mencionaba anteriormente, que sean mayores a 60 años, que tengan diabetes mellitus, que estén hipertensas, que sean obesas o que hayan usado tamoxifeno también. Esto se asoció en estudios tipo 2 con mayor riesgo de malignidad. Por otro lado, al igual que anteriormente, el tamaño de los pólipos, la paridad y el hiperestrogenismo no están relacionados directamente con un mayor riesgo de malignidad. Respecto al diagnóstico de los pólipos endometriales en estas pacientes posmenopáusicas con riesgo de malignidad, está la discusión entre qué herramienta utilizar, si la ecografía transvaginal o la esterosonografía con contraste salino. Ambas tienen similar sensibilidad, pero si usamos ambos métodos combinados, alcanza casi el 90% de la sensibilidad en diferentes estudios. El aumento del grosor del endometrio por sobre 10 milímetros en una ecografía transvaginal mostró 5,5 veces mayor riesgo de malignidad. Por lo tanto, a este tipo de pacientes, cuando se encuentra un endometrio engrosado, es de regla que se debe tomar una muestra y hacer un análisis histopatológico posterior para hacer el diagnóstico y descartar malignidad. En base a esto es que las recomendaciones actuales que nos proponen son que la sonohisterografía con contraste salino es el método de detección de elección para los pólipos endometriales en las pacientes posmenopáusicas que sean asintomáticas. Respecto a las pacientes posmenopáusicas con sangrado vaginal, se les debe realizar una estereoscopía diagnóstica con polipectomía estereoscópica y hacer un análisis histopatológico que corresponda por el riesgo de malignidad, que es evidencia de nivel B. La estereoscopía en consultorio o en la consulta del
del médico que la realiza tiene una alta precisión diagnóstica con una buena relación costo-beneficio. Y por último, las técnicas ciegas como raspado o curetaje, que son técnicas ciegas, no se recomiendan en este tipo de pacientes por la inexactitud en la detección de pólipos y neoplasias malignas. Y esta es la única evidencia a nivel A que nos recomienda respecto a la malignidad y los pólipos endometriales. Como se mencionó anteriormente, la polipectomía estereoscópica es uno de los métodos de elección para hacer el manejo de este tipo de pacientes y es una terapia eficaz y segura en estos pacientes. Dentro de la polipectomía estereoscópica hay diferentes métodos, que sería con la extracción electroquirúrgica bipolar o mini receptoscopio, láser de diodo, diferentes técnicas. Sin embargo, la que se encuentra más disponible y con un costo relativamente más bajo es la extracción electroquirúrgica bipolar. Pero también va a depender del lugar donde uno se encuentre y la experiencia del operador. Por último, en aquellas pacientes donde se detecta que que se haya detectado o que haya un riesgo de hiperplasia atípica o un carcinoma, se encontró en diferentes estudios que el 88% presentó restos residuales cuando se le realizó una histerectomía posterior. Y estos restos eran con lesiones multifocales. Por lo tanto, nos entrega que las recomendaciones son que, independiente del tamaño, no se recomienda hacer un manejo expectante en mujeres posmenopáusicas que sean sintomáticas, por este aumento del riesgo de malignidad que mencionamos anteriormente. La polipectomía estereoscópica es segura y proporciona baja tasa de recurrencia y, muy importante, mejoría de los síntomas. Como mencioné también, las fuentes de energía, como el electrobisturí bipolar, la remoción mecánica o el láser, tienen resultados quirúrgicos similares, una evidencia de clase B. Y como mencioné también, cuando se encuentra hiperplasia endometrial atípica o carcinoma, se recomienda hacer una esterectomía con salpingoferectomía bilateral por el alto riesgo de malignidad. Finalmente, respecto a los pólipos incidentales, las recomendaciones son solamente extirparlos en caso de que sean de gran diámetro determinado por esta revisión, mayor a 2 centímetros, o en pacientes que tengan algún factor de riesgo conocido de carcinoma endometrial con evidencia tipo B. Y la extirpación de pólipos pequeños en pacientes posmenopáusicas asintomáticas no es rentable y tampoco se recomienda. En aquellas pacientes jóvenes que presentan un factor de riesgo para carcinoma endometrial o un aumento del diámetro del pólipo mayor a 2.2 centímetros, sí se recomienda en estos casos hacer la resección de los pólipos, en caso de que sean asintomáticos. Por último, gracias por su atención.